Hola amigos de Arte Maníacos con Lili y Sam. Para hoy vamos a hacer una manualidad muy sencilla, dándole continuidad a esta que hicimos hace algunos días, este dulcero o portalápices con motivo de unicornio. El de hoy va a ser con motivo de conejo, ¿listo? Lo que necesitamos, un vaso de estos de cartón o también puede ser plástico de aproximadamente de 12 onzas, pintura blanca para tapar un poco la publicidad del vaso en que de pronto consumimos un helado, un refresco, silicona caliente, la brochita o esta esponja o espuma que se utiliza para pintar. Voy a utilizar un marcador de estos escolares en color rosado, fucsia, no, que sea como ese tono más o menos, rosado o fucsia, sirve. Tengo también un rotulador de punta fina, este es el termoborrable que nos va a servir como guía para dibujar. Aquí tengo una brocha, esta brocha inicialmente es para aplicar crema, ¿sí? O maquillaje, pero la voy a utilizar como protector para pegar la silicona y no quemarme los dedos. Un retazo de tela, el que ustedes prefieran y les guste, tijeras, este es un chelín, ¿sí? O limpiapipas también, así en color blanco, foamy o fieltro en color blanco y rosa, y imprimimos en una hoja normal, en una hoja blog, unos ojitos, y les voy a enseñar un poquito cómo cristalizarlos, como los hice yo aquí en este proyecto. Bueno, con esto comenzamos. Bueno, lo primero que voy a hacer es tapar un poco la publicidad del vaso. Lo hice con pintura blanca acrílica, ¿sí? A base de agua. Tomé la espuma y lo que hice fue motearla. Esto sí se va a reflejar la publicidad, si de pronto la tela, el fieltro o si el foamy no lo cubre bien, entonces en este caso hay que pintarlo. Yo lo hice ya previamente, esto es muy sencillo. Si lo van a hacer con los niños, a ellos les encanta todo lo que sea pintar y untarse en los deditos, entonces allí ya saben que esto es lo que voy a hacer. Luego, a continuación, voy a transferir los moldes, que recuerden que siempre en la descripción les dejo toda la información en cuanto a lista de materiales y enlace de moldes. Entonces lo que voy a hacer es transferir. Utilizo un palito de brocheta para no manchar o no dañar el fieltro, perdón, el foamy, y voy a transferirlo haciendo presión por todo el molde. ¿Listo? Luego de que lo transfiero y se puede ver a contraluz, lo que hago es que lo corto normal, a ras. Bueno, aquí tengo entonces ya la pieza que cubre el cuerpo, el vaso, dos patitas, esta corresponde a la nariz, y ahora les enseño las orejas. En el video anterior, en el que hice el unicornio, les enseñé cómo sacar el molde. Entonces aquí, por ejemplo, les voy a mostrar de nuevo. Es solamente poner el vaso, con el lápiz me voy yendo de guía y él me va marcando el molde, cómo sacarlo, cosa de que si el vaso es más grande o más pequeño sepan cómo sacarlo. Igual aquí les dejo en la descripción, en la parte superior y en la descripción también, el video de el unicornio para que también aprendan a hacerlo. Bueno, aquí ya tengo este, que igual el molde se los comparto también en el blog por si no quieren sacarlo, y este nos va a ayudar a cubrir el cuerpo. Ahora lo voy a pegar con silicona. Con las patitas, como no quiero que me queden tan básicas, entonces ahí es donde voy a utilizar el plumón. Listo, plumón o marcador o como ustedes le llamen. Estos normalmente se compran mucho para los niños. Para realzar el tono, lo que voy a hacer es que lo voy a pasar por todo el contorno. Esto lo pueden hacer también con pintura o con un color. Bueno, ya tengo la silicona, previamente la puse a calentar. Recuerden que si la actividad la hacen con niños, ellos deben utilizar silicona líquida y las tijeras deben ser punta roma, ¿listo? Pero nosotros, si los vamos a trabajar para venderlos como sorpresas o para obsequiarlos de pronto en alguna festividad, entonces caliente la podemos usar. Entonces aquí voy a aplicarla,
voy a empezar a pegar. ¿Listo? Bueno, así queda entonces ya forrado. Ustedes lo pueden hacer con cualquier personaje o con cualquier muñeco que vayan a hacer esta técnica. Si no tienen vasos, también sirven o los tubos de cartón, o también sirven los de papas, o también sirven las de la leche que viene en caja, que son cuadraditas. Lo mismo, ¿listo? Hacen exactamente el mismo proceso. Ya tengo las patas listas, también la nariz, y ahora lo que voy a trabajar son los ojos. Los ojos, yo lo que hice, igual que en el proyecto anterior, imprimí en una hoja normal unos ojitos. Estos también se los dejo allí en el blog para que los puedan copiar. Y lo que hice fue que le apliqué esmalte o barniz de uñas, ¿sí? De cualquiera. Resulta que a veces nos queda siempre un poquito porque él se seca o se pone muy espeso, y este tipo se llaman, por ejemplo, brillos acrílicos. Este tipo de esmalte no se le puede aplicar dilusores. Entonces se pierde el material, se puede decir, el poquito que nos queda se pierde siempre. Entonces ya le busqué oficio. Lo que hice fue, miren, aquí, por ejemplo, en esta segunda, si pueden ver, solamente le apliqué una mano, ¿sí? Una pasada y una pasada, no más, y entonces ahí ya quedó. Pero yo quería que me quedaran mucho más cristalizados, entonces esperé que secara y apliqué dos más. Entonces estos tienen 3 manos. Entonces lo que voy a hacer es cortarlos, y estos son los ojos que voy a utilizar para mi conejo. Bueno, ya los corté, entonces ahora los voy a pegar. Algo que aclaro con el barniz, puede ser cualquiera, ¿no? De cualquier marca, uno que se les esté secando. No necesitan utilizar lámparas, solamente es dejar que seque, dar 3 manos más, o sea, una, dejan secar, 2, dejan secar, 3, dejan secar, y ahí sí ya los pueden utilizar, ¿listo? Para que entonces puedan decorar sus manualidades. Aquí lo voy a pegar entonces con silicona caliente. Bueno, ya los pegué, ahora voy a poner la nariz. Bueno, con el plumón o marcador permanente puedo pintar de una vez las pestañas, o si quieren de pronto no equivocarse y de pronto primero pasar el termoborrable, hacerlas y luego pasar el permanente, también lo pueden hacer. Este se borra con el calor, ¿listo? Si yo me llego a equivocar, puedo borrarlo con un secador, o con estas lámparas que tengo que calientan mucho, también pueden perfectamente ellas borrar mis errores. Entonces aquí voy a ir marcando, y si me gustan, luego paso el permanente, ¿listo? Bueno, así va quedando, se hace como un 3. Listo, aquí manché un poquito el foamy porque no tuve cuidado, que cuando apoyé y fui a hacer la marca no levanté la mano y entonces lo manché un poquito. Listo, entonces para que tengan cuidado en esos detalles. Bueno, ahora lo que voy a hacer es pegar las patitas como si se estuviera sosteniendo, el rostro. Entonces así lo voy a pegar.
Bueno, ahora voy a hacer las orejas. Opté por hacerlas más grandes porque las hice pequeñas y no me gustó. Entonces vamos a utilizar chelín completo. ¿Sí? El chelín completo. Voy a llevarlo hacia el extremo aquí. Si quieren pueden anudarlo un poquitico. ¿Listo? Y vamos a aplicar silicona por todo el contorno. Todo. Y luego lo ponemos sobre la tela. Bueno, ahora que ya está totalmente seco, entonces voy a empezar a cortar, listo, a ras del chelín. Y esto nos va a permitir que nos quede muy bonito. Si no tienen telas, o porque no trabajan con telas, sino que trabajan de pronto con foamy o con fieltro o con otros materiales que puedan hacerlo así, con cartulinas también. Entonces eso sería lo que utilizarían en lugar de las telas. Listo, yo sí lo utilizo porque tengo varias. Entonces miren, aquí me queda una orejita y aquí voy con la otra. Bueno, ya tengo entonces las orejas, las voy a pegar en la parte interna del vaso. Listo, así. Con cuidado siempre. Así va quedando. Como este chelín, esto es alambrado, entonces ustedes pueden hacerle diferentes formas a las orejas. Miren, las pueden doblar un poquito, hacerle otra forma, o si las quieren caídas. Hay muchas formas que ustedes le pueden dar a las orejitas. Miren cómo quedan. Quedan muy graciosas, ¿no? Bueno, espero entonces que esta idea les guste, que la pongan en práctica. Recuerden que pueden compartirla con los niños. Ideas para hacer en la escuela con reciclaje también, que utilizamos un poquito. Entonces espero que la idea sea de ayuda, que la pongan en práctica, y recuerda que para apoyar nuestro trabajo nos puedes regalar un me gusta, que es totalmente gratis, allí en la manito hacia arriba, suscribirse, allí en el botón también que dice suscribirse, a veces está en negro o en rojo, da clic allí que es totalmente gratis, déjanos tu comentario y comparte, por favor, comparte, que es muy importante para el algoritmo de YouTube, y así nuestro canal puede crecer cada vez más y nosotros compartirles muchas más ideas. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam.